Sí, sí se ve. Pasa a Vale, ver si... Sí, perfecto. vale. Bueno, pues antes que todo decir que muchas gracias tanto a Cristina como a Noelia por la organización de este seminario y por invitarme tanto a mí como a mis compañeros para poder hablar un poco sobre la disciplina a las que nos dedicamos, sobre cómo aplicamos nuestra investigación a los yacimientos arqueológicos y dar un poco también voz a los que estamos comenzando con las investigaciones y a la gente que se ha apuntado para que, bueno, también pueda conocer un poco de primera mano sobre qué estamos trabajando también en el laboratorio. Bueno, yo estoy realizando la tesis doctoral en el Instituto de Historia en el CSIC y también estoy ligado a la Universidad de Granada. Y bueno, tampoco, como ha dicho Cristina, no vamos a hablar mucho sobre currículum, que además tampoco tengo tanto, y vamos a hablar sobre mi ponencia que os traigo hoy, que es qué nos cuentan las plantas, uso y aplicación de la arqueobotánica en los yacimientos arqueológicos. ¿Vale? Este es el índice que voy a seguir. Fundamentalmente lo que vamos a tratar es qué es la arqueobotánica, qué restos son a los que nos enfrentamos, cómo se conservan y los recuperamos, y luego también cómo trabajamos en laboratorio y sobre todo el porqué de estudiar estas plantas, como ha dicho Cristina, el por qué a veces merece la pena cargar muchísima tierra de un yacimiento, porque a veces nos dan sorpresas muy interesantes. Así que nada, en primer lugar, pues yo me imagino que casi todos estaréis relacionados con el concepto de arqueobotánica, o sabréis de qué trata, pero bueno, por si alguien no lo sabe, lo recuerdo, es el estudio de la relación entre los seres humanos y las comunidades vegetales a través de los restos botánicos en contextos arqueológicos. Hay muchas subdisciplinas que forman esta disciplina de arqueobotánica, pero principalmente son las cuatro que veis ahí en pantalla. Por un lado está la palinología, que es el estudio de los, mm, de los pólenes, la carpología, que aborda el estudio de semillas y frutos arqueológicos, la antracología, que estudia los carbones, y los fitolitos, que estudia esos esqueletos de sílice que quedan remanentes en las plantas. Luego existen otros tipos de estudios que también se encuentran dentro de la arqueobotánica, pero bueno, estos son como los cuatro elementos fundamentales que la conforman. Yo hoy especialmente voy a hablaros de carpología, es lo que me estoy especializando en la aplicación de esta disciplina en yacimientos arqueológicos, concretamente en yacimientos medievales, pero veréis que esto se puede aplicar a todo tipo de cronología. En primer lugar, decir que lo que estudiamos en carpología son los macrorrestos vegetales, son todos aquellos restos, por así decirlo, que a simple vista podríamos ver. Es cierto que algunos realmente no podemos verlos, como pueden ser algunas plantas silvestres, pero bueno, es para hacer una diferenciación entre la palinología y los fitolitos, que realmente sí se necesita un microscopio para poder, a simple vista no vemos el polen ni los fitolitos. Pero bueno, en el caso de los carbones y de las semillas y los frutos arqueológicos, pues sí se pueden ver a simple vista. De hecho, en el propio proceso de excavación muchas veces los vemos. Ahí tenéis un listado, pero bueno, los vamos a ver uno por uno. Así que, en primer lugar, cuando aplicamos esta disciplina a los yacimientos arqueológicos, lo que nos aparecen son plantas cultivadas, ¿vale? Ahí tenéis los cuatro grupos de plantas principales que nos aparecen. En primer lugar serían los cereales, ¿vale? Ahí tenéis un listado. Se conocen bastante bien en el registro arqueobotánico desde el Neolítico. Pues el trigo y la cebada fundamentalmente son los cereales principales que nos aparecen, pero también tenemos otros como puede ser el centeno, el mijo, bueno, el mijo perlado, luego a que trataremos un poco sobre él, también nos suele aparecer. Junto a los cereales también tenemos otro grupo que son las leguminosas. Ahí tenéis otra lista que, que nos suele aparecer más común, que suelen ser las habas, las lentejas, guisantes, el garbanzo. Igual os suena algo menos la almorta, los hierros o la beza, pero también no aparecen, de un interés bastante interesante, valga la redundancia, junto al consumo de cereales. Otro grupo serían los frutales, os he hecho ahí una pequeña lista, pero son muchos más de los que salen ahí, pero bueno, son los más comunes, que suelen ser pues la uva, el higo, la cereza, el melocotón, la ciruela. Y por último, otro grupo que serían las plantas de carácter textil u oleaginoso, como pueden ser el lino, la aceituna o la amapola. Os voy a poner una serie de ejemplos de estas plantas para que las vayáis viendo, tanto de la planta como del
de la semilla arqueológica. Y bueno, los cereales, los dos principales que no suelen aparecer en los yacimientos arqueológicos son la cebada y el trigo. Como he dicho antes, se conocen muy bien en el registro arqueobotánico desde el Neolítico, en la península ibérica. Y bueno, desde el punto de vista de los aportes nutricionales en la dieta humana, pues son fundamentales, son cereales panificables, se consumen prácticamente todos los días, probablemente lo estáis consumiendo, tanto en forma de pan como pues, de pasta, y son pues muy interesantes. Tenemos otros tipos de cereales que no aparecen en yacimientos, como pueden ser los mijos, los centenos. No he traído fotos, pero que sepáis que también pues, suelen hacer presencia en los yacimientos. Junto a ellos aparecen el siguiente grupo de plantas cultivadas, como he mencionado, que son las leguminosas, muy interesantes desde el punto de vista de la dieta humana, también de la dieta animal y sobre todo para el tema de la explotación del territorio, porque al final en un sistema agrícola, junto a los cereales, pues bueno, plantar leguminosas aporta mucho nitrógeno a la tierra y ayuda a la explotación de este tipo de territorio. Ahí tenéis los ejemplos de la haba, el garbanzo, la lenteja o la almorta, nos aparecen también muchos más y también son muy bien conocidas desde la prehistoria. El siguiente grupo de plantas cultivadas serían las frutales, que bueno, pues junto a los cereales y las leguminosas, pues son muy importantes desde el punto de vista nutricional, tienen un gran aporte de azúcar y de minerales. Y ahí tenéis pues, también un poco un ejemplo de las más comunes que nos suelen aparecer, que son la uva, el higo, el endrino o la cereza. También son muy importantes desde el punto de vista del consumo porque dan mucha variedad a la hora de consumirlas, se pueden tanto frescas como secas, en jaleas, en mermeladas y sobre todo el aporte de sabor. Pensar que al final, si nos alimentásemos a base de cereales y de leguminosas, pues sería muy aburrido, ¿no? Porque al final los sabores de los frutales son un componente muy, muy importante. Y las otras plantas cultivadas que no aparecen también, pues son el lino y la aceituna, por ejemplo, entre esas plantas textiles oleaginosas, que suelen ser las más comunes, pues obviamente el lino por su componente textil, aunque también lo tiene oleaginoso, y el aceite de linaza, que ahora está más ligado desde un punto de vista industrial, pero también probablemente se estaba usando antiguamente, y la aceituna, pues obviamente no solo para el consumo del fruto, sino para la creación del aceite de oliva. Bueno, junto a las plantas cultivadas nos suelen aparecer un gran grupo también de plantas silvestres. En este caso os traigo un ejemplo de flora arbense, de malas hierbas. Os he traído 5 ejemplos para que veáis. Y bueno, nos suelen dar bastante información también desde el punto de vista paleoambiental, sobre todo el entorno más inmediato del yacimiento. Es cierto que la carpología, que no lo he mencionado, suele hacer un enfoque más hacia la paleoeconomía, no tanto al paleoambiente como puede ser el estudio de los polenes o los carbones, pero bueno, desde el punto de vista de las plantas silvestres, sí nos puede dar algo de información sobre el entorno más inmediato del yacimiento. Ahí tenéis un ejemplo de las más comunes que suelen aparecer. Las 3 primeras que veis, que igual por la semilla no las conocéis, pero por la planta sí, pues bueno, la malva o el lolium son plantas muy típicas que suelen aparecer en zonas muy ruralizadas, en caminos. Si ahora en primavera salís a dar un paseo, veréis que las orillas y los bordes de los caminos están plagadas de estas plantas. El medicago es la alfalfa, también por si no la ubicáis por la semilla. Y las dos últimas, el Carex y el Ranunculus, son plantas muy asociadas a terrenos húmedos. Es decir, cuando te aparece en el registro arqueológico ya te está dando información de que probablemente, bueno, en torno al yacimiento haya una orilla de un río, un lago o sean zonas muy, muy húmedas. Y junto a estas plantas silvestres también nos aparecen las que tienen un carácter económico, es decir, son todas estas plantas que a pesar de su carácter silvestre, probablemente se estén recolectando por parte de las comunidades humanas. Es cierto que es complicado adivinar un poco el papel que jugarían las plantas silvestres dentro de los yacimientos agrícolas, pero bueno, justo pensar que al igual que pues, actualmente en muchas zonas rurales y en muchas zonas del mundo se siguen recolectando plantas silvestres, pues lo más probable que antiguamente en los yacimientos estas comunidades también lo estaban recolectando, es decir, probablemente tenían un especial cuidado con este tipo de plantas o de arbustos, estaban pendientes de cuando estaban floreciendo y bueno, recolectando y consumiendo estos productos. Pero bueno, no solo nos aparecen semillas, también nos aparecen otros restos vegetales, como puede ser
como pueden ser elementos del cereal, ¿vale? Ahí tenéis pues puesto una mini lista de raki, espiguillas y nudos. Y bueno, esto lo que nos da es mucha información sobre el procesado del cereal. Es decir, podemos saber si nos aparecen restos de elementos de la paja del cereal, de dónde se está procesando este cereal, de si el yacimiento solo era consumidor o también era productor. Y luego, desde el punto de vista de la identificación, es muy interesante en el caso del trigo, porque aquí a la derecha, no sé si se ve aquí esta columna que veis con unos bichos negros, son los raquis. Los raquis es el elemento vertebrador de la espiga, ¿vale? Serían como las vértebras que tenemos los humanos, pero para la espiga. Y en el caso del trigo, solo por las semillas no podemos diferenciar si se trata de trigo harinero o de trigo duro. Solo si aparece la presencia del raki, que es lo que he dicho aquí que tenía a la derecha, podemos diferenciar entre trigo harinero o trigo duro, que sería el trigo de la pasta. Como podéis ver, el de arriba sería el raki del trigo harinero, que es mucho más ovalado, mientras que abajo, aquí en medio, tenéis el del trigo duro, que es algo más rectangular. Y aquí abajo, el que parece como una mano, el de la cebada, que también lo he puesto para que lo veáis. Y también son elementos que suelen aparecer en el registro arqueobotánico. Otros que no aparecen, pues pueden ser los tubérculos y los órganos subterráneos, porque también se están consumiendo y dejan huella en el registro arqueológico. Y por último, otros elementos serían los restos de comida, ¿vale? Es una investigación relativamente reciente, de 2018, perdón. No sé si os sonará una chica que se llama Amaya Ranzotaegui, pero bueno, en 2018 aplicó el estudio a una serie de masas amorfas que muchas veces cuando estamos con la lupa binocular vemos que nos aparecen, que también han flotado, que las hemos recuperado del yacimiento y son como unas masas negras, tenéis un ejemplo, amorfas, porosas, incluso a veces tiene algunos elementos vegetales que se pueden identificar. Y bueno, esta chica lo que hizo fue estudiarlo y se dio cuenta que eran restos de procesados de comida. De hecho, yo me imagino que os sonará, y si no, bueno, tiene un artículo muy interesante sobre los primeros restos de pan hallados en un yacimiento natufiense en Jordania. Y bueno, son muy interesantes desde el punto de vista del estudio de la alimentación, porque podemos conocer con qué ingredientes estaba hecho esta masa, los procesos de transformación, es decir, cómo se cocinó, si fue algo cocido, si fue fermentado o se hirvió. Y esto pues nos va a dar mucha información sobre las tradiciones culinarias, que al final yo es algo que particularmente me parece bastante interesante. Nuestra cocina pues bebe de todas las tradiciones y probablemente pues no, se va a abrir una perspectiva de futuro en este tipo de trabajo muy interesante sobre las tradiciones culinarias, por ejemplo, pues del mundo romano, del mundo fenicio o donde se aplique este tipo de estudios. Y por último, hablar de las missing foods, que serían todas lo que denominamos un grupo de plantas que no aparecen en el registro arqueológico, probablemente por el tipo de consumo. En este tipo de plantas, pues, lo que se suelen incluir son, pues, por ejemplo, la lechuga, la espinaca o la celga, que suelen ser plantas de las que no se consume el fruto, sino que se consume la hoja. Por lo tanto, es muy complicado que quede en el registro huella de que se ha consumido. Por ejemplo, en el caso de yacimientos medievales en la península ibérica, pues no nos han aparecido todavía restos de espinaca, y no por eso los arqueobotánicos no podemos decir que no se estaba consumiendo, cuando además tenemos tratados agronómicos donde dice que ya se está consumiendo en periodos andalusí la espinaca y que ha sido introducida por las comunidades musulmanas. Por lo tanto, estamos en proceso de encontrar ese balance entre la ausencia arqueobotánica y lo que nos están diciendo las fuentes. Pero mientras tanto, no podemos decir que porque un resto no aparezca en el yacimiento o porque hay una ausencia, no se está consumiendo. Y bueno, llegado a este punto, pues os preguntaréis cómo se conservan todos estos restos vegetales. Al final no deja de ser un resto orgánico y bueno, lo complicado es que no se deteriore al final por medio de las bacterias y los procesos biológicos que sufren este tipo de restos. Así que tienen que sufrir un proceso que principalmente el que se da en la península ibérica y que probablemente prácticamente todos conozcáis, no me voy a entretener mucho en esto, es la carbonización, ¿vale? Es decir, el resto vegetal ha entrado en contacto con el fuego y si la combustión no es muy fuerte, pues el carácter destructivo del fuego no elimina a la semilla, sino que la convierte en carbón, permitiendo a los arqueobotánicos bueno, que haya llegado hasta nuestros días porque no ha sido atacado por los microorganismos y sobre todo porque, como podéis ver ahí, mantiene
la morfología original, ¿vale? A la izquierda tenéis un grupo de habas y aquí tenéis una cebada. Entonces mantiene la morfología y la morfometría original, nos permite identificarla y se ha conservado. Es la forma más común que hay en la península ibérica y, y bueno, ahora veremos cómo recuperamos este tipo de restos. Junto a la carbonización, lo que también aparece algo menos en la península ibérica serían los contextos húmedos. Se da en el norte de la península ibérica, pero sobre todo suelen ser contextos muy típicos en Centro Europa y en el norte de Europa. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? De un yacimiento del País Vasco, del puerto romano de Irún, que se excavó en los años 90 y bueno, que dio unos resultados muy interesantes. Comenzaron a excavar en el centro de la ciudad y se encontraron estas piezas de madera. em, y excavando, pues se dieron cuenta que era el antiguo puerto romano. Había quedado atrapado en fango, entonces al estar bajo agua, por así decirlo, em, no hay tanto oxígeno y no se produce ese proceso de descomposición. Entonces, son contextos muy ricos que a los arqueobotánicos nos parecen muy interesantes porque nos dan mucha información y son pues, muy ilustrativos de cómo sería un yacimiento, porque muchas veces pues, todos estos elementos de madera no se suelen conservar en yacimientos en los que no se dan este tipo de condiciones, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos de semillas de estos yacimientos, tenéis de melocotón, tenéis una nuez, tenéis aquí la piña junto a las brácteas, ¿vale? Las escamas de la piña, tenéis cebada, uva, incluso se conserva la espina de un rosal. Muchas veces, como podéis ver, conservan incluso el color y el fruto, si se conserva, también puede incluso tener la carne. Y no solo la semilla, aquí tenéis un ejemplo de Inglaterra, donde también se ha conservado la rueda de un carro, calzado o piezas, bobinas de lana, tenéis aquí también pues, piezas, herramientas de uso. Al final pues, como comentaba antes, muy ilustrativo para conocer cómo era el yacimiento, que muchas veces como que nos falta ese elemento visual y claro, sería pues la madera que se estaba usando en ese yacimiento y que claro, pues no, normalmente no se suele conservar. Dentro de estos contextos húmedos, pues también tenemos otros ejemplos que no me quisiera detener mucho, pero bueno, son los bog bodies, por ejemplo, que son estos cadáveres que se suelen conservar en pantanos o en turberas y que, bueno, por lo tanto, de igual manera han quedado conservados bajo el fango y bueno, se conserva, como podéis ver aquí, el gorro, la ropa. En este caso, esta persona fue ajusticiada con la cuerda con la que fue ahorcado y, por supuesto, lo que también conservan es el tracto intestinal. Entonces, podemos ver a través de los restos que han quedado en ese tracto, podemos ver qué fue lo último que consumieron y por lo tanto saber qué tipo de planta han consumido. Es cierto que hay mucha literatura alrededor de estos cadáveres, no se sabe si fueron sacrificios y bueno, en este caso como uno de ellos fue ajusticiado, pues si hizo algo malo. Lo que sabemos es, desde el punto de vista arqueobotánico es que prácticamente todos en los estómagos lo que tienen son consumo de plantas alucinógenas. Entonces, bueno, pues alimenta un poco esa idea de, pues, ya más ritual o la gente que se dedique a la del bronce, ya supongo que estará, que estará puesta sobre estos cuerpos. Y luego también, pues hablar de las letrinas, las cloacas, que bueno, mi directora de tesis, que es Leonor Piña Chocarro, le encanta hablar de estos temas tan escatológicos. De hecho, siempre dice que daría su reinado por una letrina y la realidad es que lleva razón porque son contextos muy ricos. Ahí podéis ver que tan solo en 150 mililitros, que no es más allá de 3-4 latas de cerveza, nos pueden salir más de 21.000 semillas. Y es cierto que son contextos muy diversos porque muchas veces nos aportan semillas que, acostumbrados al tipo de conservación que hay en la península mediante la carbonización, no se suelen conservar porque al final pues tiene ese carácter destructivo el fuego, entonces nos aparecen muchas plantas hortícolas, muchos frutales consumidos, incluso a veces huevos de bacterias bueno, que nos permiten estudiar un poco también los parásitos que tenían estas comunidades del pasado. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De un bidón que en su momento pues, fue de transporte, se utilizó un bidón de un yacimiento de Dinamarca y cuando ya estaba vaciado, pues se usó de retrete, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y bueno, lo que es así muy característico es que se encontraron también los arqueobotánicos unas masas como muy blanditas y porosas y descubrieron que era musgo y que probablemente el musgo era lo que le estaba sirviendo de papel higiénico y la verdad que es bastante, bastante interesante.
Y bueno, junto a la carbonización y a los contextos húmedos, el otro pilar fundamental que conocemos de conservación es la mineralización. Ahí tenéis un ejemplo de uva mineralizada. Y, principalmente esto ocurre cuando el resto vegetal o la semilla entra en contacto con ciertos elementos como puede ser el sílice o el carbonato de calcio. Y al final el mineral se va introduciendo en la semilla y recrea esta semilla. Esto realmente no, ya no es una semilla, es un mineral, pero bueno, conserva la morfología y también nos sirve para la identificación. En muchas letrinas también por el uso de la caída de la orina en estas semillas también suele hacer que se dé este tipo de conservación. Y bueno, estos son los tres principales, la carbonización, los contextos húmedos y la mineralización, los tres elementos, los tres tipos de conservación principales, pero no son los únicos. También los contextos eh, extremos, por así decirlo, también permiten que se conserven estos elementos, ¿vale? En este caso os traigo dos ejemplos sobre contextos desecados. Por un lado tenéis la cueva de los murciélagos en Albuñol, en Granada, que yo creo que la conoceréis casi todos, que bueno, pues gracias a la temperatura que hay en la cueva se han conservado estos cestillos mesolíticos muy interesantes. Y bueno, también de aquí, de esta cueva provienen las sandalias de Esparto, que yo creo que conoceréis mucho, que están expuestas creo que hay una expuesta en el Museo de Granada, y aquí en Madrid, en el Arqueológico Nacional, también hay varias expuestas. Y por otro lado, bueno, pues tenemos el gran ejemplo de desecación, pues obviamente sería Egipto. Esto es el proyecto de Yihuti que lleva José Manuel Galán aquí en el CSIC. Nosotros, el Laboratorio de Arqueobiología, participa de esta excavación estudiando estos restos. Y bueno, no me gustaría entretenerme mucho, pero bueno, básicamente se está excavando en Luxor, en una montaña horadada llena de tumbas. Y bueno, el director un día decidió que, a través de la lectura de varios papiros y de fuentes, que se iba a excavar delante de una tumba porque bueno, vio que había muchos esquemas donde al parecer había jardines funerarios que precedían a la tumba, y quería demostrarlo, y efectivamente excavó, y lo tenéis aquí, esta cuadrícula que veis con diferentes celdas. Se muestrearon cada celda y dieron resultados muy interesantes, ¿vale? Todo obviamente se conservó desecado. En cada celda había una planta diferente y bueno, pues han llegado a recuperar incluso flores. Bueno, hay también excrementos de animales, pepino, hay melón, hay cilantro, hay una gran variedad de plantas que se han conservado mediante desecación. Pero bueno, no nos tenemos que ir a Egipto, ya que en las cuevas granero de aquí de la península también se da este tipo de conservación. Ahí tenéis tres ejemplos. En Castillejar ya hemos intervenido con el laboratorio Memolab, y en futuras intervenciones probablemente, bueno, en Benamaura y en Jodar también vamos a intervenir, donde sea también este tipo de conservación. No dejan de ser unas cuevas excavadas artificialmente en una zona muy característica, donde suele haber mucho yeso, que al absorber esa humedad lo que provoca es que se dé este tipo de conservación, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos, ¿vale? Tenéis la uva, que se conserva el fruto entero, también pues, la semilla, incluso el racimo, el centeno junto a la espiguilla. Todo esto está datado, ¿vale? Esto es de una cueva de Valencia donde ya se ha intervenido y data del siglo XI. Y aquí tenéis a la derecha el mijo perlado, que es un cereal súper interesante, que desconocíamos su existencia y consumo en la península ibérica hasta hace poco, hasta que comenzamos a intervenir en este tipo de cuevas. Es un cereal que se domestica en torno al tercer milenio en la zona del África subsahariana, y de ahí en algún momento pues salta a la península arábiga, y en la India de hecho se sigue consumiendo. Lo que no sabemos es cómo llega a la península ibérica. Entonces nos abren como unas perspectivas de trabajo de futuro muy interesantes, porque sabemos que la península ibérica aparece en yacimientos a partir del siglo XII, XI-XII. Por lo tanto, probablemente llegó con las comunidades almohades y almorávides, pero es cierto que desde el punto de vista de las fuentes, pues es bastante confuso el conocimiento, porque no hay un nombre todavía específico que esté denominando a este cereal. Por lo tanto, estamos trabajando en ello, pero bueno, está apareciendo en yacimientos arqueológicos de Granada, de Almería y de Córdoba en torno a estas cronologías. Por lo tanto, ya estamos demostrando su presencia en la península. Aquí tenéis más ejemplos de restos desecados. Ahí tenéis limones, la hoja de una alcachofa, la parte de arriba de una berenjena, esto que es un garbanzo. Como podéis ver, muchos conservan incluso el color, y esto parece que es de antes de ayer, pero no, tienen bastante años. O sea que es un tipo de conservación también muy agradecida y muy visual.
Y al igual que hablamos de secación, pues tenemos todo lo contrario, que es la congelación, ¿vale? El ejemplo más práctico que todos conocemos es Otzi, que bueno, pues se quedó congelado el señor cuando murió y bueno, pues igualmente, al igual que los cadáveres de los pantanos, pues lo que hace es, tenemos el contenido del estómago y podemos saber qué fue lo último que consumió, en este caso, fibras de carne que pertenecían a cabra y a ciervo, y desde el punto de vista arqueobotánico lo que nos interesa, pues sería, consumió cereales que pertenecían a la especie Triticum monococcum, que fue el primer trigo que se domesticó, y un helecho tóxico. Y luego ya en menor medida, pues también otro tipo de conservación pues serían improntas de muchas veces de adobes, de paredes o de cerámica, también se puede conservar, no conservar, pero sí deja esa huella negativa que nos puede dar algo de información. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? Y bueno, dicho todo esto, pues bueno, lo interesante sería como, vale, pero ¿cómo lo conseguimos desde el campo? ¿Cómo muestreamos? Pues bueno, fundamentalmente existen dos tipos de muestreo, la recogida puntual y la recogida sistemática. La puntual sería, recojo lo que veo, es decir, serían pues, grandes agrupaciones de semillas, no es la que recomendamos porque al final hay un sesgo muy grande, no, porque al final estás recogiendo lo que ves y no todo lo que ves es lo que realmente está. Hay semillas muy pequeñas que en el proceso de excavación no se están viendo. Nosotros siempre recomendamos la recogida sistemática, que esto lleva una planificación previa con el arqueólogo y hay diferentes sistemas, como podéis ya, ver ahí, pues según ya a la unidad estratigráfica a la que te enfrentes, pues ya ves si recoges todo el sedimento, si hay un muestreo de intervalos, pero siempre es muy interesante que haya un tamaño mínimo de 20 litros, que serían 2 cubos. A partir de ahí ya sea representativo, menos de eso, bueno, pues no sería representativo, a no ser que sea pues un almacén, una zona de almacenamiento o el relleno de una cerámica y tiene menos de 20 litros, bueno, es que no puedes hacer nada. Pero si tienes un basurero, pues mínimo 2 cubos, no cuesta nada recogerlo. Bueno, según se conservan estos restos, pues los recuperamos de una manera u otra. Tampoco me quiero extender aquí mucho porque no, bueno, me queda todavía un ratito, pero no quiero aburriros. La flotación yo creo que lo conoceréis prácticamente todos, si no os lo resumo. El método de recuperación más común en la península ibérica se aplica a los restos carbonizados y bueno, fundamentalmente lo que se hace es que se introduce la tierra en esta máquina, en este bidón, que como veis pues, no es algo muy sofisticado. Y bueno, las semillas al estar carbonizadas flotan y van cayendo a esta malla, ¿vale? Una malla exterior que se le pone una tela de 0,25 milímetros, por ahí no cabe ni el pelo de una gamba para que no se escape nada y después podamos estudiarlo. En el caso de si el material se ha conservado en agua, pues lo que se hace es que al estar en agua, lo que se hace es que se coloca en una columna de tamices y se va regando para ir deshaciendo el barro y una vez ya esté deshecho, pasar a estudiarlo bajo la lupa y luego el cribado en seco, que suele ser lo más característico para la conservación de secado mineralizado. Pues el primero de ellos, el mineralizado, porque al pesar pues no flota y hay que hacerlo en seco, o el desecado, pues porque al final no se puede humectar porque si no se destruye. Cuando todo esto ya está hecho, todo este proceso ya está en las muestras secas, pues todo esto pasa al laboratorio, que es donde lo estudiamos, ya identificamos el material, ¿vale? Trabajamos principalmente con lupa binocular, porque al final, bueno, hay algunos tamaños que son muy pequeños y a simple vista no llegamos a verlos, o sea que vamos triando directamente desde la lupa. Y luego para el tema de la identificación, pues tiramos de colecciones de referencia, ¿vale? La que tenemos aquí en el CSIC tiene más de 5.000 especies y se especializa en el Mediterráneo. Ideal la de referencia, por los que vamos comparando también y al final identificamos a base de comparación. Bueno, no solo hacemos esto, no nos quedamos solo en la identificación, también hacemos la interpretación de por qué se está usando esa planta, por qué se consume esa planta, por qué aparece o por qué no nos está apareciendo otras plantas en ese yacimiento. Aquí tenéis ejemplos de atlas. El primero que os pongo es el más reciente, ¿vale? Es de Leonor Peña Chocarro y de Diego Sábato. Y bueno, tenéis aquí pues cómo sería la semilla en diferentes vistas y aquí en pequeñito la sombra de cómo sería el tamaño real, ¿vale? Va desde la XL hasta la XS y está ordenado en
en familia, ¿vale? Nosotros cuando identificamos lo que solemos hacer es lo primero, ir a la familia, luego al género y si podemos llegar a la especie. Muchas veces esto es imposible, nos quedamos en el género solo o en la especie o incluso ni siquiera sabemos lo que es porque al final muchas veces no tiene la semilla entera, tiene un trozo o ha reventado con la carbonización y ha explotado, entonces incluso a veces no sabemos lo que es y lo dejamos como indeterminado. Y bueno, a este punto ya después de la chapa que os estoy dando, igual alguien se pregunta que por qué estudiamos las plantas, por qué estudiar las plantas. Y bueno, como ha dicho Cristina, al principio del seminario, pues no todo es estudiar pues, los elementos muebles como puede ser pues, la cerámica o la fauna o incluso la estructura. Las plantas también nos dan mucha información porque al final, si pensáis, pues son un elemento omnipresente, no solo en nuestro día a día, sino también en las comunidades del pasado, ¿vale? Si reflexionamos un poco sobre el día a día de estas sociedades, pensar que pues, las plantas están estrechamente ligadas a muchas rutinas que tenían estas personas, ¿vale? Ya no solo desde el punto de vista de la alimentación y de la agricultura, que al final son los elementos fundamentales de los que hablamos siempre en la arqueobotánica, sino también pues muchas actividades como pueden ser la artesanía mediante la cestería o la creación de tejidos. También podemos tener pues, en muchos momentos de bueno, ritualidad, por así decirlo, también estarían presentes las plantas a través de muchas plantas son pues, relajantes, tienen componentes medicinales muy interesantes y ya no solo eso, sino también que muchas plantas nos sirven para el deleite del ojo, ¿no? Al final pensar que las plantas los jardines, las flores, pues son muy bonitas y no solo el deleite visual, sino también desprenden un buen olor, pues, se pueden crear perfumes y desde el punto de vista del cocinado y de la alimentación aportan mucha información también. Eh, las semillas no solo nos hablan de esta rutina, ¿vale? También nos hablan de lugares lejanos, ¿vale? Pensar que con la llegada de muchas especies a la península ibérica en el periodo neolítico, en el romano o en el medieval, muchas vienen de zonas muy lejanas de Oriente y traen consigo mucho conocimiento agrario. Y bueno, decir también que no solo esto, también desde el punto de vista de la agencia y de la identidad, las plantas son muy interesantes, las plantas crean identidad y si no, pues tenemos ejemplos actuales que si pensáis ahora mismo en la horchata, por ejemplo, que al final es un resto vegetal porque es la chufa, que es un tubérculo, pues enseguida pensamos en Valencia o actualmente es cierto que es más común el consumo del pan de centeno, pero bueno, antiguamente era algo que estaba también muy ligado a la zona, no, de Centeno no, perdón, de Espelta. El pan de Espelta es algo que está muy ligado a la región y a la zona de Asturias. Cierto que ahora se consume, pero casi siempre era algo bastante típico de allí. Y bueno, las plantas están cargadas de significado, podemos conocer a través de ellas muchos ámbitos de la experiencia humana, no solo de la dieta, de la producción, podemos conocer las relaciones de poder, la tecnología, las interacciones sociales, y nos abre un mundo de posibilidades a la hora de investigar algo tan importante como pueden ser los cambios geopolíticos, ¿vale? Un cambio geopolítico afecta absolutamente todo y, por supuesto, también a la dieta y a la alimentación, y a través del registro arqueobotánico también se puede demostrar, ¿vale? Aquí os traigo un ejemplo, ¿vale? Un yacimiento de Egipto, se llama Qusair al-Qadim, se encuentra muy cerca de una zona portuaria del Mar Rojo, en la costa de Egipto. Y bueno, aquí hay un yacimiento donde se han hecho varias intervenciones, que fue ocupado durante el Imperio Romano hasta la llegada de los musulmanes y, por supuesto, este cambio de Imperio Romano a la llegada de las comunidades musulmanes también se demuestra en el registro arqueobotánico, ¿vale? Es cierto que en las unidades romanas pues siempre se ve unas semillas que están más ligadas a las tradiciones culinarias romanas. Vemos especies como puede ser la pimienta o el cilantro, que son especies exóticas muy conocidas en el mundo romano, y cuando llegó posteriormente en el periodo islámico, pues toda esta gastronomía se fue orientando más hacia prácticas y tradiciones más orientales, con la llegada además de especies muy ligadas al mundo musulmán, como puede ser la sandía o el dátil. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que las semillas, las plantas, es conocer su uso, la transformación y la producción de estas, es también conocer la rutina y la vida diaria de
de estas personas. Es decir, juegan un papel muy importante en, en nuestro día a día y en el día a día de estas comunidades, por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta en la reconstrucción de las sociedades del pasado. Y bueno, aquí hay una frase que le gusta mucho a mi directora de tesis y a mí particularmente también porque describe muy bien esto, todo lo que os acabo de contar, que es que al final, pues a través de las plantas podemos descubrir lo mundano, explorar lo cotidiano y poner el foco en la vida de la gente corriente, en su adaptación y resiliencia a los cambios en su experiencia. Y yo creo que recoge muy bien esta idea de las plantas como una forma de estudiar esa subalternidad y esa cotidianidad. Y bueno, dicho esto, pues ya por ir terminando, la información que nos puede aportar la arqueobotánica, más allá de todo lo que os acabo de decir desde el punto de vista alimenticio y agrícola, pues sería, en primer lugar, la diversidad de especies utilizadas, ya en base a en qué yacimiento nos estamos moviendo y en qué cronología, conoceremos unos datos u otros, si es un yacimiento cazador-recolector, pues que se estaba recolectando y cómo se estaba consumiendo y qué se consumía, si hablamos de yacimientos neolíticos, pues nos puede hablar de origen de la agricultura o de cómo se estaban cultivando ciertas especies y luego ya en periodos más en adelante, pues de igual manera, incluso con la introducción de nuevas tecnologías agrarias o la introducción de nuevas especies en la península en este caso. El segundo elemento de información que nos da las semillas, pues son las prácticas agrarias, ¿vale? Gracias a estos restos podemos conocer qué se estaba sembrando, época de siembra, si el cereal se trata de un cereal de primavera o de invierno, el estado de salud de la cosecha, si había una limpieza anual de esta zona, porque ya en base a si nos aparecen más o menos malas hierbas asociadas a estos contextos. También si aparecen insectos podemos conocer pues, el estado de la salud de la cosecha y luego el tipo de recolección, si la planta ha sido arrancada, si ha sido recolectada con algún tipo de herramienta y por supuesto el procesado del cereal. No solo si conocemos por si nos está apareciendo la zona de procesado del cereal, sino que también pues, a través de, si nos encontramos en la muestra mucha mala hierba, probablemente no se estaba procesando, no se estaba teniendo mucho cuidado. Y por último, los usos de las plantas. Pues bueno, si eran para dieta animal, si eran para dieta humana, si tenían un carácter más desde el punto de vista pues, para artesanía, para medicinal, o incluso nos puede hablar de sofisticación de la cocina con la presencia de algunos restos. Y bueno, no puedo terminar sin poner algunos ejemplos, obviamente, de los que estamos trabajando dentro del laboratorio Memolab. Aquí os he traído tres, ¿vale? Que yo creo que los conocéis bastante bien. En primer lugar, tenemos la Villa Romana de Salar, donde tenemos el registro arqueobotánico, nos habla también de esa fase de esplendor de la villa y de reocupación posterior en periodos tardoantiguos. Tenemos unidades estratigráficas donde vemos que hay prácticamente un monocultivo de aceituna que pertenece además a ese periodo de apogeo de la villa en torno al siglo I después de Cristo, y como luego otras muestras de unidades estratigráficas ya de ocupación tardoantigua nos están mostrando un registro arqueobotánico mucho más diverso, donde hay una presencia y una variedad de cereales, de leguminosas, donde probablemente ya el consumo está más focalizado hacia las familias que estaban ocupando esta zona y estos espacios. En el caso de Mojácar, bueno, un yacimiento igualmente bastante conocido, donde estamos también trabajando, y lo que se constata es una agricultura de tipo andalusí, ya mucho más variada, con una tecnología bastante amplia. Se constata también la introducción de nuevas especies, nos ha aparecido el mijo perlado y, bueno, fundamentalmente lo que vemos es una agricultura algo más compleja, donde pues, hay una rotación de cultivo con cereales de primavera, cereales de invierno, leguminosas para mantener esa fertilidad de la tierra bastante alta. Y luego, por otro lado, pues tenemos también la Alcazaba de Guadí, en los cuales tenemos bastantes muestreos que nos dan una cronología bastante amplia, donde nos habla de la ocupación de este espacio tan monumental. Tenemos una cronología que va desde el Imperio Romano, en una fase alto imperial, hasta niveles castellanos, y lo que nos da es mucha información sobre la ausencia y presencia de ciertas plantas y restos vegetales asociadas a momentos cronológicos
como por ejemplo puede ser el centeno, ¿no? Un cereal muy típico en el sur de la península, aunque también aparece. eh, y bueno, está muy asociado ya a falsas castellanas porque además es un cereal bastante común entre las comunidades cristianas. Así que nada, dicho esto, pues deciros que lo que he presentado ahora, así a modo de ejemplo, son resultados preliminares, ¿vale? Seguimos trabajando em, en ellos, se va a seguir excavando, pero bueno, nos gustaría ampliar un poco mira, cronología y sobre todo seguir excavando y muestreando y usando esta disciplina en estos yacimientos porque no es todo oro lo que reluce, porque también tenemos grandes ausencias y hay que decirlo, como pueden ser pues, muchas plantas hortícolas que no nos están apareciendo en los yacimientos andalusíes o algunas especies de carácter exótico en el mundo romano, como podría ser la villa romana Salar, no nos ha aparecido la pimienta, por ejemplo. Y luego, desde el punto de vista de la introducción de especies por parte de las comunidades musulmanas, bueno, hay mucha literatura alrededor de ello, sobre todo a raíz de la publicación del libro de Watson, que habla sobre la revolución agrícola de los musulmanes. Y bueno, solo puedo decir que por ahora, desde el punto de vista del registro arqueobotánico, solo lo estamos demostrando a partir del siglo XI, donde ya pues, vemos presencia de arroz en las cuevas de Valencia, presencia de cítricos en Mírtola, en Portugal, o la presencia del mijo perlado en algunos de los yacimientos, como puede ser Benamaurel o Mojácar la Vieja. Entonces, pues decir que estos son unos resultados preliminares que al final pues, nos abren muchas perspectivas de futuro que vamos a seguir trabajando y que, bueno, pues, seguimos adelante con esto. Espero que en un futuro pues, podamos volver a hablar sobre estos yacimientos y sea mucha más amplia la información que tenemos. Así que nada, finalmente decir que la arqueobotánica es una disciplina que a través de la materia de las plantas nos acerca a, al consumo y a la diversidad de muchas plantas que desde el punto de vista de las fuentes a veces no es fácil llegar y también pues, nos ayuda mucho a comprender la adaptación y la resiliencia de muchas plantas y al final la rutina de las comunidades que tenían, que, que se enfrentaban, que procesaban y consumían este tipo de restos vegetales. Así que nada, muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado.